Cuando la enfermedad golpea tu vida y los médicos no saben qué hacer, has probado con todos los medicamentos, los exámenes y no dan buenos resultados y los tratamientos no funcionan, entonces llega la frustración. Él siente como que, pero Señor, pero es que tú no haces nada. ¿Cómo permite que estas cosas pasen? En la sorpresa de Jeremías es porque él no sabía que se iba a encontrar con estos obstáculos tan fuertes en el camino. De alguna forma, eso comenzó a producir en la vida de Jeremías cierto tipo de frustración. A todos nos va a pasar. Todos vamos a tener que pasar por momentos duros, momentos difíciles. ¿Qué pensarías si escuchas a un hombre de Dios que de alguna forma Dios lo usa, que tiene una palabra, que tiene un ministerio reconocido? Y de pronto tú lo escuchas diciendo, ¿por qué no me morí cuando mi mamá me tenía en el vientre? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Qué pensarían? Bueno, eso aparece en la Biblia. Y no es cualquier hombre que lo está diciendo. Lo está diciendo uno de los que tiene el rango de profeta mayor. Fíjate, porque aquí es donde viene la parte difícil, ¿no? Porque aquellos que nos propusimos al comienzo, al no poder alcanzarlo, entonces viene la frustración, la visión que el Señor nos ha mostrado y lo que nos ha dicho que haría a través de nosotros parece estar distante. Por momentos nos hace dudar si realmente fue Dios que nos habló, si realmente fue Dios que nos metió en esto del ministerio. Tanta gente que está fuera de Venezuela, pasando por muchas situaciones, por muchas dificultades, pensando por qué me vine. Ahí donde llegan los sentimientos de frustración, porque tal vez no se está cumpliendo todo aquello que me pintaron al principio, que me conquistaron, porque me dijeron, mira, vamos para los Estados Unidos, va a estar todo bien, pero muchos de ellos están pasando por cosas sumamente duras todavía. Muchas personas están en refugios, no han podido de alguna forma poder organizarse. Y lo más tremendo que ahora mismo tienen el fantasma de la deportación encima. Con más razón los sentimientos de frustración están ahí, en la ansiedad. Se aceleran, se incrementan más. Se acelera sin darse cuenta. Que me van a deportar, ¿será que me quedo? ¿Será que me voy? ¿Qué será lo mejor en este momento? No está tan fácil, porque ¿qué está pasando? Que muchos de ellos están pasando por la frustración. ¿Por qué estamos de alguna forma desglosando este tema? Porque hay gente que está frustrada y no haya cómo salir. No, si hay salida, no hay problema que estés en la frustración. El problema es que te quedes ahí. Te voy a decir algo tremendo. Él pensaba que en medio de todo lo que estaba viviendo, él se iba a morir. Él pensaba que no iba a salir de eso. Porque así se siente. Cuando viene un problema de salud que ya de alguna forma tú dices, ya me morí, Señor. Entonces ya comienza puro a pensar en la muerte. Y resulta que el Señor te está dejando que pases por la frontera. Y entonces no es sino para formarte, para fortalecerte, para darte capacidad de resistencia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso es bueno este versículo. ¿Vas a pasar por el fuego? No te vas a quemar. ¿Vas a pasar por las aguas? No te vas a ahogar. Tu vara y tu callado me van a dar la fuerza, porque no me voy a quedar en el valle de la muerte. Voy a salir. Voy de tránsito apenas pasando por ahí. Vas a salir de ahí más fuerte que como entraste. O sea que ese proceso que está viviendo esa persona que nos está viendo ahorita allí no es para muerte, sino para vida. Amén. Bueno, seguimos desarrollando este tema de la frustración. Me quiero meter en esta parte porque cuando te esfuerzas por sacar adelante tu negocio, trabajo o proyecto, pero las cosas no se dan, oras, declaras, ayunas, en el caso de los cristianos, ¿no? Y hace todas las estrategias comerciales que debes hacer, pero aún así no pasa nada, entonces llega la frustración. Igualmente pasa en el matrimonio. Cuando hay un problema en la pareja o con el esposo o la esposa y comienzas a hacer lo correspondiente, lo que tú consideras que es debido hacer. Para los que son cristianos, bueno, oran, claman a Dios, ayunan por esa situación del matrimonio, pero cuando ves que las cosas no cambian, el hombre sigue igual, la mujer sigue igual, o cuando hay un problema con los hijos en cuanto a la crianza y las cosas no están saliendo con ellos, en la relación con ellos como tú quieres que las cosas avancen, entonces llega la frustración.
en muchas áreas va a venir la frustración a tocar nuestra puerta. Tenemos que estar preparados para manejar esa situación a nivel emocional, para poder enfrentarnos a esa situación con la ayuda de Dios. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque, wow, para la gente que tienen ese carácter autoritario y de alguna forma, porque hay personas que son fuertes con esto y entonces, bueno, las cosas tienen que ser así porque yo lo digo que tienen que salir así, ya va. Porque si no quieres terminar en una frustración violenta, profunda, entonces hay que aprender a manejar la situación. Cuando la enfermedad golpea tu vida y los médicos no saben qué hacer, has probado con todos los medicamentos, los exámenes y no dan buenos resultados y los tratamientos no funcionan, entonces llega la frustración. Nota que a unos lo va a atacar de una forma, a otros lo va a atacar por el tema de los hijos, a otros por el tema en el trabajo, que las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan. Fíjate, me llama la atención porque Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto quiere decir que Dios en algún momento va a permitir alguna de estas cosas para que maduremos. Porque muchas veces venimos con una actitud malcriada que aprendimos en casa y incluso aunque somos personas adultas, seguimos arrastrando con este tipo de cosas. Entonces Dios va a permitir que algunas cosas no salgan bien en nuestra vida, no porque Dios es malo, sino porque Él lo que quiere es formarnos el carácter. Quiero que veamos una historia tremenda. Quiero que entremos a verificar un profeta de Dios. Vamos a ir al capítulo 15 del libro de Jeremías. Aquí no vamos a meter aquí no vamos a gozar con esto, porque vamos a aprender muchas cosas, porque este hombre de Dios llamado Jeremías tiene muchas cosas que enseñarnos. Por lo menos en el capítulo 10, capítulo 15, corrijo ahí, versículo 10 en adelante, vamos a ver qué dice. Porque este hombre comienza producto de una frustración que estaba viviendo, precisamente porque, bueno, el Señor no tenía que darle explicación a Jeremías. El Señor te dijo, te voy a usar y voy a hacer grandes cosas contigo. Lo que pasa es que en el desarrollo de ese ministerio comenzaron a pasar cosas tremendas. Y entonces, lo más tremendo es que Dios permitió de que esas cosas quedaran escritas en el libro. Vamos a ver. Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiese muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me maldicen. El Señor respondió, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una barra de bronce? Sin que ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. Fíjate lo que está diciendo el Señor, lo que le está diciendo Jeremías al Señor. Él se creía una persona, la persona más infeliz de la tierra, precisamente porque comenzaron a suceder esas cosas que él no esperaba en el ministerio que el Señor le entregó como profeta a las naciones. Para este momento estaba cumpliendo una asignación de traer un mensaje directamente a la nación, a sus compatriotas, a sus hermanos, a la gente de su pueblo. Y resulta que esta gente comenzó a maltratarlo, comenzó a perseguirlo. Y él se da cuenta que él dice, oye, me he convertido en un hombre de discordia, porque es que todos me odian. Y entonces él siente como que, pero Señor, pero es que tú no haces nada. ¿Cómo permite que estas cosas pasen? En la sorpresa de Jeremías es porque él no sabía que se iba a encontrar con estos obstáculos tan fuertes en el camino. De alguna forma, eso comenzó a producir en la vida de Jeremías cierto tipo de frustración. A todos nos va a pasar. Todos vamos a tener que pasar por momentos duros, momentos difíciles, precisamente en el desarrollo. No es porque estamos cometiendo un pecado. Claro. Porque Jeremías no estaba cometiendo ningún pecado. Jeremías estaba
en una situación estaba en el pleno cumplimiento de su función, de su asignación como profeta. Pero resulta que esta gente se le vino con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque era el único profeta que tenía la palabra. Era el único profeta que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces él se daba cuenta y dice, oye, pero hay más profetas. Pero a ellos no lo persiguen como me persiguen a mí. A ellos no me están maltratando, o no lo están maltratando como me están maltratando a mí. Y más adelante, él describe cosas porque tenemos que llegar al versículo 21. 16 dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional. ¿Te das cuenta? No veía, o sea, como que Dios lo estaba ayudando en ese momento. Tenía tanta frustración. Y es importante que se entienda esto. El hombre que Dios estaba usando había caído en un nivel de frustración tan fuerte que él decía, pero bueno, ¿y cuándo me vas a ayudar, Señor? ¿Cuándo? Porque yo no estoy en pecado. Yo no estuve en los banquetes con esa gente, ni en la depravación, ni en el pecado, Pero entonces, ahora resulta que estoy clamando a ti y me estoy dando cuenta que tu ayuda está muy distante. Como que si no te está importando. Y escúcheme, es lo que se siente en ese momento de frustración. No es que Dios está distante, es el sentimiento que te hace creer o que nos hace sentir que Dios se fue, que no le importa. Vamos a seguir porque tenemos que llegar al 21. Cierra este versículo diciendo, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Esto responde el Señor. Si regresas a mí te restauraré, para que puedas continuar sirviendo. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. ¿Te das cuenta? Que la cosa estaba tan fuerte que resulta que la gente estaba influyendo de manera negativa en la vida. O sea, lo negativo que le estaba haciendo a la gente lo había llevado a un sentimiento de frustración del Señor. No lo permitas. No permitas que lo que ellos te están haciendo te lleve a un nivel de frustración. No lo permitas porque vas a perder la confianza. Vas a entrar en temor. Vas a entrar en duda, en incredulidad. Hay varias cosas ahí y prácticamente el Señor le dice, pero déjate estar hablando tontería, hombre. Y dedícate a hacer lo que efectivamente yo te dije que hicieras. Es tremendo porque todo hombre de Dios, todo ministro, y es más, todo hijo de Dios debe conocer la historia de este profeta maravilloso. Y es tremendo porque más adelante él dice varias cositas que me llaman mucho la atención. Vamos a seguir. Continuamos en el 20, dice, pelearán contra ti como un ejército en tanque. El Señor le promete, le dice, van a pelear contra ti. Y dice, todavía, me imagino que Jeremías diría, ni más todavía. Pelearán contra ti como un ejército en tanque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Siempre tenemos que preguntarnos, porque si volvemos al versículo 10, ahí hay algo que me llama la atención. Porque fíjate, lo primero que debemos ver del profeta Jeremías es que Dios no lo desechó a causa de esto. Todo lo contrario, lo fortaleció, lo protegió, lo defendió a lo largo de todo su ministerio. Pero te voy a hacer una pregunta. Según el versículo 10, vuélvelo a leer, porque voy a hacerte una pregunta y a todos los que están ahí conectados. Dice, luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? O si hubiera muerto al nacer. Mira lo que expresa. O sea, ¿por qué no morí cuando nací? ¿Qué más dice? En todas partes me odian. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me maldicen. Ajá, entonces dice, imagínate tú escuchar a un hombre de Dios ahorita, un profeta diciendo, un profeta conocido, diciendo, oye, ¿por qué no me morí cuando nací? De alguna forma, Dios no desechó a este hombre por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando.
Al contrario, le dio fuerza. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasara si alguien expresa de manera abierta un sentimiento como esto hoy? Que tú escucharas a un pastor diciendo cosas como esto. Oye. ¿Qué pensara los que están conectados allí? ¿Qué pensarías si escuchas a un hombre de Dios que de alguna forma Dios lo usa, que tiene una palabra, que tiene una profecía, un mensaje de parte de Dios, un ministerio reconocido, y de pronto tú lo escuchas diciendo, ¿por qué no me morí cuando mi mamá me tenía en el vientre? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Qué pensarían? Bueno, eso aparece en la Biblia. Y no es cualquier hombre que lo está diciendo. Lo está diciendo uno de los que tiene el rango de profeta mayor. Uno de los profetas mayores de la Biblia expresó eso. Así se sentía el profeta Jeremías. Y Dios permitió que sus palabras fueran incluidas en la Biblia para que nosotros hoy la leyéramos y podamos identificarnos con este hombre de Dios. Por lo menos yo no hubiese permitido de que una frustración como esa quede en un libro. Y estoy seguro de que todos los que están ahí en sintonía tampoco iban porque eso es algo privado, ¿no? Es algo... Claro. Llevándolo a este tiempo, ahí quedó plasmado en la palabra, llevándolo a este tiempo, nadie va a agarrar un micrófono delante de toda la iglesia, o nadie va a pararse delante de una cámara donde la va a ver cualquier cantidad de personas a decir eso. Pero fíjate, pero él lo hizo. Y a la vez considerar que su humanidad no lo hizo menos profeta, ni puso en duda su llamamiento como profeta. O sea que esas palabras que él expresó no le quitaron su ministerio, sino que de manera genuina le expresa y él dice, uy Señor, pero... Entonces, es bueno que sepamos esto porque es importante que se maneje bien esto, que no somos de hierro, claro, que vamos a pasar por un momento difícil en algún momento de nuestras vidas. La idea de esto es que aprendamos a manejar esa situación, porque en la Biblia los hombres más fuertes, más grandes en Dios también pasaron por cosas. Ahí vimos el ejemplo de Juan el Bautista. Y por eso Jesús le dijo, bueno, van a tener aflicciones, pero confíen. Van a tener aflicciones. Y las palabras que leíamos que decía Pablo son muy similares a lo que estaba diciendo Jesús. Ajá. Porque Pablo decía, bueno, si se mantienen firmes van a cosechar. Manténganse, no desmayen. Ahora, pero vamos a ir un poquito más adelante para que veamos este profeta de Dios lo que confiesa más adelante. Porque ya en el desarrollo, la Biblia no nos mete en el detalle de cuánto tiempo este hombre fue confrontado por la gente de su época, pero por lo que se deja ver, duró mucho tiempo en esta batalla como profeta, aguantando cualquier cantidad de desprecio y de maltrato y de humillación y todo lo demás. Capítulo 20, versículos 7 y 8 de este mismo profeta de Dios. Aunque él dice, Señor, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. O sea, que me metiste en esto. O sea, como que él repite lo que había dicho primero en el versículo anteriormente. ¿Sabes? No sé si recuerda que leíste que dice, tus palabras fueron dulces. Sí. Yo me tragué, me comí esas palabras y esas palabras fueron dulces. Pero entonces después la cosa como que se fue poniendo amarga. Y ahora aquí, él dice, me sedujiste y yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. O sea, que lo que quiere decir es que él quiso renunciar. Y yo me atrevo a decir que hasta cierto punto, como que dijo, no, ya está bueno, no voy a seguir más hablando más en tu nombre, porque cada vez que hablo esto se pone más intenso, esto se pone más fuerte, esta gente me persigue, me golpea, me humilla. Pero entonces después dice, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Esta versión dice así, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Y yo acepté tu llamado. Eres más fuerte que yo, por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. ¿Te das cuenta? Entonces este hombre tenía sentimientos encontrados. Porque tenía que predicar un mensaje muy fuerte para la nación en ese momento. Y tal vez ese no era el deseo de él. Pero tenía que obedecer. Claro. Tenía que decirle, la destrucción viene, el juicio viene, la caballería de Nabucodonosor, el reino del norte viene una intervención. O sea, viene una serie de cosas tremendas. Es lo que estaba profetizando el hombre de Dios. Y resulta que ese mensaje para esa gente, eso era terrible.
Entonces venía la confrontación, venía la cosa, y eso era. Entonces había momentos donde él quería hablar, pero había momentos que no, porque él sabía lo que le iba a venir a propósito de ese mensaje. Entonces, en otras palabras, Jeremías está diciendo: Señor, mientras más te sirvo y hablo de parte tuya, me va peor. Es lo que estaba diciendo. Aquí vemos a Jeremías frustrado, cansado y deprimido. O sea, yo quiero cumplir. Por eso es que en este ministerio, en este camino, vamos a encontrar una serie de eventos incomprensibles. El único que nos puede ayudar a entender esta situación que vamos a encontrar en el camino, que no parecen buenas, porque vuelvo y te repito, el Señor no le tenía que dar explicación a Jeremías de lo que iba a pasar en el ministerio, tampoco nos la tiene que dar a nosotros. Claro. Porque no se la dio a David. A David le dijo, a David lo ungió cuando era un muchacho, pero no le dijo: mira, vas a durar por lo menos más de 10 años huyendo de Saúl, porque el hombre te va a buscar hasta debajo de las piedras. El Señor no le dijo eso. Tampoco le dijo a José: José, mira, vas a reinar, pero primero tienes que pasar por un proceso fuerte. ¿Sí? Y a cada uno de los hombres de Dios que Dios los llevó a la gloria, a la bendición, a la promesa, a lo prometido, bueno, tuvieron que pasar por cosas muy fuertes. Fíjate, Jeremías entiende que Jehová está con él y confía que todo lo que le perseguían fracasarían. Pero luego vuelve a declarar algo que nos llama la atención. Y para esto vamos a leer Jeremías capítulo 20 y versículo 14 al 18. Vuelve Jeremías a maldecir, vuelve a Jeremías a expresar palabras de frustración. Sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. Que lo destruya como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla. ¿Por qué no me mató al nacer? O si tan solo hubiese muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Ahora fíjate algo, voy a volver a hacer esta pregunta. Imaginemos por un momento si Jeremías fuera uno de los ministros que conocemos hoy y escucháramos decir semejantes declaraciones. YouTube colapsa de las críticas. ¿Sí? Ahora bien, los que servimos a Dios eventualmente experimentaremos frustración al desarrollar nuestro llamado, y de alguna forma el Señor permitió que estas palabras, muy duras por cierto que está expresando el hombre de Dios, pero Dios permitió que quedaran escritas como una enseñanza para nosotros, de que este hombre de Dios llamado Jeremías también cayó en un mover tremendo, un sentimiento duro de frustración, y aquellos que nos propusimos, y fíjate porque aquí es donde viene la parte difícil, ¿no? Porque aquellos que nos propusimos al comienzo, al no poder alcanzarlo, entonces viene la frustración, la visión que el Señor nos ha mostrado y lo que nos ha dicho que haría a través de nosotros parece estar distante. Por momentos nos hace dudar si realmente fue Dios que nos habló, si realmente fue Dios que nos metió en esto del ministerio. Por ejemplo, hablamos de un caso, tanta gente que está fuera de Venezuela y en cualquier país de Latinoamérica o en Estados Unidos, en España, Europa, cualquier país de esto, pasando por muchas situaciones, por muchas dificultades, pensando por qué me vine. Ahí donde llegan los sentimientos de frustración, porque tal vez no se está cumpliendo todo aquello que me pintaron al principio, que me conquistaron, porque me dijeron: mira, vamos para los Estados Unidos, va a estar todo bien. Y damos gracias a Dios porque, bueno, están allá, pero muchos de ellos están pasando por cosas sumamente duras todavía. Muchas personas están en refugios, no han podido lograr, no han podido de alguna forma poder organizarse. Y lo más tremendo que ahora mismo tienen el fantasma de la deportación encima.
entonces con más razón los sentimientos de frustración están ahí, en la ansiedad. Se aceleran, se incrementan más. Se acelera sin darse cuenta. Que me van a deportar, ¿será que me quedo? ¿Será que me voy? ¿Qué será lo mejor en este momento? No está tan fácil. Y estoy seguro de que este video le va a llegar a muchas de estas personas. Hay personas que están ahí en sintonía en diferentes países y están recibiendo esta palabra, pero algunos, bueno, la van a ver por video y esta palabra es para ellos. Porque ¿qué está pasando? Que muchos de ellos están pasando por la frustración. Lo bueno de esto es que Dios, así como tuvo con Jeremías, está con nosotros hoy. Y el tema de la frustración no es que él dejó de ser profeta porque estaba frustrado. Es más, el Señor permitió que esas palabras quedaran escritas. Eso, el Señor no dejó eso oculto. No, el Señor permitió que eso quedara escrito porque de alguna forma este hombre, Dios lo estaba usando con poder en su momento. Era el hombre que tenía la revelación. Había muchos profetas incluso que se levantaron contra él porque no tenían el mensaje. El único que tenía el mensaje de parte de Dios fue Jeremías. Y es tremendo porque fíjate que él dice, pero hay momentos donde él declara que el Señor está con él. Hay momentos que él está confiado, pero entonces hay momentos que suelta cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué estaba pasando con Jeremías? No, hermano, sencillo, había caído en una frustración. Y hay que aclarar, ¿es pecado caer en frustración? No. De ninguna manera. Porque ciertamente él está presentando o él se está encontrando con cosas que él no esperaba encontrarse en el camino. Y él está respondiendo humanamente, ¿sí?, a lo que está viviendo. ¿Por qué estamos de alguna forma desglosando este tema? Porque hay gente que está frustrada y no haya cómo salir. No, si hay salida. Si hay salida, no hay problema que estés en la frustración. El problema es que te quedes ahí. ¿Sí? El problema es que te quedes. El problema es, o sea, lo que hay que buscar es que hay que agarrarse de los ejemplos de la Biblia, la historia de Jeremías. Más adelante él dice algo extraordinario. Me llama la atención porque hay una parte donde él dice, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. O sea que en medio de la situación que él está viviendo, él no se rindió, chico. Con frustración y todo voy para adelante, chico, en el nombre del Señor, porque el Señor me va a ayudar, chico. Y el Señor me va a dar la victoria. Y hay algo que el Señor le prometió. Le dijo, mira, esa gente que te persigue, ellos te van a pedir ayuda. Lo que tú estás viviendo, tú estás llorando ahorita, pero ellos después van a llorar y tú vas a reír. Y es tremendo porque cuando llegaron la gente a la ciudad, a él no lo tocaron. Cuando llegó la invasión, cuando llegaron, que se llevaron a toda la gente, a él se le acercó uno de los principales, uno de los generales del ejército enemigo que había venido a invadir a la ciudad y le preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar aquí? ¿O te vas con nosotros? ¿O te vas con nosotros? Y el tipo le dijo, si te vas con nosotros te prometemos que te vamos a ayudar y te vamos a poner en una posición. No, él dijo, no, yo me quedo aquí. O sea, lo pusieron a elegir. Con él no lo tocaron. Porque Dios le había prometido de que lo iba a guardar, de que lo iba a fortalecer, de que lo iba a ayudar. Y eso se cumplió. Vamos a leer un texto más. Es Isaías 43, versículo 1 y 2. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Qué más claro? Bueno, pero fíjate algo aquí. Aquí hay que ponerse a pensar algo. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué el Señor dice que vamos a pasar por aguas profundas? ¿Por qué aparece en la Biblia que el Señor dice que cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar? Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Qué está queriendo decir el Señor con todo eso? Ni la llama arderá en ti. O sea, que vas a pasar. Vamos a pasar por eso. Lo bueno es que el Señor nos está diciendo, pero yo voy a estar contigo. Amén. Yo Esa voy a es estar buena contigo. noticia. Y te voy a ayudar. Entonces,
no te voy a evitar que pases por el río de la dificultad, no te lo voy a evitar, vas a pasar. Pero él le dice, no te vas a ahogar, las aguas no te anegarán. ¿Vas a pasar por el fuego? Sí, vas a pasar por el fuego, pero las llamas no te van a hacer daño. Vas a pasar por un problema profundo, pero yo voy a estar contigo ahí. O sea, tal vez no le habíamos dado el enfoque correcto a ese versículo. Pues el Señor le está diciendo, vas a pasar. O sea, vamos a pasar por situaciones, pero yo tranquilo que yo voy a estar ahí. Y va a aparecer. Tú no notaste, no, debes recordar cuando el Señor le dijo a Jeremías, pero yo no quiero morir joven. Él pensaba que iba a morir joven. Y mira, tú sabes que yo leí que este hombre duró 55 años como profeta. Te voy a decir algo tremendo. Él pensaba que en medio de todo lo que estaba viviendo, él se iba a morir. Él pensaba que no iba a salir de eso. Porque así se siente. Cuando viene un problema de salud que ya de alguna forma tú dices, ya me morí, Señor. Entonces ya comienza puro a pensar en la muerte. Y resulta que el Señor te está dejando que pases por la frontera. ¿Sí? Y entonces no es sino para formarte, para fortalecerte, para darte capacidad de resistencia. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso te bueno este versículo. Vas a pasar por el fuego, no te vas a quemar. Vas a pasar por las aguas, no te vas a ahogar. Tú sabes que de manera religiosa nosotros nos habíamos aprendido este versículo y siempre, hasta de memoria nos lo aprendemos, pero no nos estamos dando cuenta del contexto de lo que está diciendo el versículo. Vas a pasar por todo eso, pero yo voy a estar contigo, hombre. ¿No te parece extraño ahí en el Salmo 23? Justamente lo tengo aquí. Cuando el Señor le dice, porque todo comienza bonito en el Salmo 23, ¿te acuerdas? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Vamos a leerlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y esto se puede leer y se puede sentir el ambiente fresco, los pajaritos, todo hermoso. Tú vas por una pradera donde hay árboles, donde hay agua, lugares de delicados pastos, aguas de reposo. Un paisaje maravilloso. Y de pronto todo eso desaparece, ¿verdad? Y de momento, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ajá. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver un valle? ¿Por qué aparece la palabra sombra de muerte? Ahora, si todo estaba aquí, un panorama, un paisaje maravilloso. De repente como que todo eso se quita y de repente te ves en un valle de huesos secos, muerte, desolación. ¡Wow! O sea, como que todo lo bonito de pronto que tú estabas experimentando en el ministerio desaparece y de repente aparece un proceso, un problema donde tú piensas que te vas a morir. Donde tú piensas y todos pensamos que no vamos a salir de ahí. Que ya es el fin. ¿Qué más dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, le dice, tú estarás conmigo. O sea, yo no voy a dejar, o sea, no te voy a impedir que pases. O sea, no te voy a evitar el valle de muerte. No, vas a pasar. La diferencia es que el Señor no nos va a dejar ahí porque vamos de tránsito. Ese es un lugar de tránsito. Pero el Señor dijo, voy a ir contigo por ese valle de muerte, porque así como estuve en la pradera, en el paraíso contigo, también voy a ir contigo. Quiero que sepa que también voy contigo allí. Y después le dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ajá. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ajá. Fíjate, dice, tu vara y tu callado me van a dar la fuerza, porque no me voy a quedar en el valle de la muerte. Voy a salir. Voy de tránsito apenas pasando por ahí. El Señor nos dijo, no te lo voy a evitar, vas a pasar. Pero quiero que sepa que vas a salir de ahí más fuerte que como entraste. O sea, que ese proceso que está viviendo esa persona que nos está viendo ahorita allí, no es para muerte, sino para vida. Amén. Es de alguna forma para formar tu carácter, para darte la capacidad de aguante, la capacidad de resistencia. Porque si ahorita, precisamente, que estás pasando por ese momento, sientes que te mueres, entonces ¿cómo será cuando estés arriba? Por eso es que Dios no puede de alguna forma entregarte una responsabilidad mayor cuando sientes que te mueres. Sí. Con esta responsabilidad que tienes ahora. Porque si el Señor hace eso, te mataría, nos mataría de verdad. O sea, no, como que de alguna forma abortaríamos el proceso antes de... Abortaríamos el propósito. El propósito. Antes de nacer. Antes de nacer. Entonces, fíjate, el problema de la frustración es cuando ella se convierte en una compañera fiel.
no, no es el problema en sí la frustración, es cuando se convierte en una compañera fiel. Ahí es donde comienza el problema. Es decir, cuando dejamos que esta emoción sea frecuente y permanente. Ahorita precisamente hay mucha gente que está en esa situación. Y en vez de contar años de victoria, está contando años de frustración. En vez de estar contando años de avance, de conquista, de resultados, de frutos, está contando de años de frustración, de estancamiento, de cosas feas. O sea, la idea de esto es mostrarte que la frustración no es pecado. En el sentido de que si estás viviendo ese momento allí o estás pasando por eso, no es porque estás en un pecado, ni es pecado en sí la frustración, sino que es un sentimiento que va a venir cuando vemos que algo que estábamos esperando no sale de la forma como lo estamos esperando. El tema es cuando nos quedamos allí. Quisiera compartir esto porque se me vino a memoria y lo busqué para confirmar. Thomas Alva Edison, como bien conocemos, fue el creador del bombillo. Ajá. Dice que realizó más de 1200 experimentos para crear el bombillo. Fueron más de 1200 intentos hasta que por fin lo logró. No se frustró. Falló una vez, bueno, voy a seguir. Y sigo hasta que hoy lo usamos. Qué capacidad de resistencia, ¿no? Bueno, más o menos así. Con esa capacidad es que a esa capacidad es la que Dios no quiere llevar. Fíjate, decíamos que el problema de la frustración es cuando se convierte en una compañera fiel. Es decir, cuando dejamos que la emoción sea frecuente y permanente. Si eso está ocurriendo, bueno, cuando la frustración perdura, necesitamos volver a la convicción de que Dios soberano es quien gobierna todo lo que sucede en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que, de alguna forma, comenzar a creer o volver a esa convicción de que Dios está con nosotros y que no nos va a dejar allí, en ese problema. Para darnos cuenta de que esto es real, vamos a leer el Salmo 115, versículo 3. En esta versión dice: nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. ¿Cómo lo dice en esa versión? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. De alguna forma, está en nosotros ensortarnos en las manos de Dios y confiar que sea lo que sea que pase en nuestra vida, la dificultad, Él nos va a ayudar. Y nosotros tenemos que quedarnos ahí en esa convicción, en esa certeza de que Él no nos va a dejar abandonados, no nos va a dejar en ese problema. Él nos va a dar la fuerza, la estrategia, la sabiduría para salir de esa situación. Fíjate que siempre hay que recordar que la Biblia menciona el día malo. Ahí en el libro de Efesios capítulo, creo que es capítulo 6, el Señor habla del día malo. Y fíjate que es tremendo porque habla de un día malo que va a venir. Lo que el Señor nos quiere enseñar con eso es que, bueno, el día malo va a pasar, es breve, pero va a depender de nosotros. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a asumir el día malo? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esa situación? Fíjate que hay un texto bíblico, mientras que el hermano Manuel busca ese texto bíblico allí. Yo quiero compartir un texto bíblico también importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo el Señor, que en todo lo que estés viviendo en este momento, en todo lo que estés pasando en este momento, da gracias a Dios en todo lo que esté pasando, porque a pesar de lo que Dios esté permitiendo o permita que esté pasando en tu vida, Él está ahí dándote la fuerza, ayudándote. ¿Cómo dice el texto bíblico? Efesios 6, 13 dice: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Ajá. Así, cuando llegue el día malo. Fíjate que habla del día malo que va a venir. O sea, cuando las cosas no van a salir como tú quieres que salgan.
Cuando llegue ese día malo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Dice, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Y se mantendrán firmes. ¿Te das cuenta que la Biblia habla del día malo? Pero entonces, todo va a depender con el ánimo que vamos a enfrentar eso. ¿Cómo va a ser nuestro estado de ánimo ante esa situación de obstáculo que se nos presentó en el camino? ¿No vamos a rendir o no vamos a fortalecer en Dios para poder vencer esa situación? Por eso en el versículo 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la frustración va a venir, el obstáculo va a venir. Y de alguna forma tú necesitas y yo fortalecernos, prepararnos para cuando llegue ese obstáculo, para cuando se presente esa dificultad, bueno, tú sabes que esos problemas nunca nos avisan, ¿no? No. Eso aparece de manera repentina. Yo no he escuchado que nadie diga, mira, viene un proceso duro para tu matrimonio, agárrate. O viene un proceso duro para tu salud, agárrate. No, nadie nos va a avisar eso. Eso sencillamente llegó. Lo que la Biblia nos está enseñando es, bueno, agárrate de todos estos ejemplos bíblicos. Claro. Por eso es que el Señor dice que tenemos que leer la Biblia. No leerla simplemente como gente religiosa que no hace nada con leerla. No, necesitamos leerla para comprender que de la misma manera como Dios actuó con los hombres, sus siervos en el pasado, también va a actuar con nosotros hoy. O sea, como los ayudó a ellos a salir de esa situación, también nos va a ayudar a nosotros hoy. Amén. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, para conocer cómo vivieron, cómo tuvieron que enfrentar esa situación. Por lo menos la historia de Jeremías a mí me llamó mucho la atención. Porque se habla de un hombre sensible, un ser humano que estuvo enfrentando situaciones muy complejas. Y la Biblia no nos entra en el detalle de cuántas cosas le pasaron. Pero con lo que él describe de lo que estaba viviendo, la cosa fue fuerte, fue muy fuerte. Y no es que fue mucho tiempo de problemas, de dificultad, pero hoy estamos hablando de la victoria de ese hombre. Amén. Él no lo veía tal vez como una victoria en ese momento, pero hoy, gracias a la resistencia, gracias al aguante, gracias a la convicción de este hombre que no se rindió, hoy podemos hablar de él. Lo que quiero decir que con toda frustración, Dios lo ayudó, Dios estuvo con él. En resumen, recordemos que las personas frustradas suelen reaccionar con sentimientos de ira ante la incapacidad de lograr lo que querían. Repito, las personas frustradas suelen reaccionar con sentimientos de ira ante la incapacidad de lograr lo que querían. ¿Te das cuenta? Por eso es que Jeremías maldice el día que nació. Y entonces también maldice al hombre que le dio la noticia al papá. Para que más o menos, o sea, hasta el hombre que no tenía nada que ver pagó los platos rotos, porque es un sentimiento de ira. Y después dice, la frustración constante puede afectar la capacidad de concentración y el desenvolvimiento, así como el nivel de energía y la calidad de vida. La frustración afecta la calidad de vida. También la frustración puede manifestarse en diversas maneras, entre ellas irritación, estrés, ansiedad, tristeza, falta de confianza en uno mismo. También se puede manifestar con problemas para dormir, el insomnio también aparece también como uno de los síntomas de una persona que está frustrada, y ataques de ira. Lo que quiero decir con todo esto es que era importante finalmente hacer este resumen para recapitular todo lo que hemos venido diciendo con el tema de la frustración. Con todo esto que hemos enseñado hoy, la idea de esto es que usted, que posiblemente está pasando por esta situación, sepa que usted es humano. Y como humano, podemos pasar por esta situación, pero lo importante es que el Señor nos recuerde en Isaías que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Él no va a permitir que las llamas nos afecten. Y el agua y todas las circunstancias adversas que pudiéramos estar pasando en este momento, que ha traído una profunda frustración. Lo bueno es que con este tema usted pudo identificar
no tengo ansiedad, no tengo depresión, no tengo desánimo, pero me siento frustrado. ¿Cuántos ministros de Dios no hay frustrados ahora mismo? Que están pensando fuertemente soltar la obra. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, no sé, a medida de la frustración que están viviendo con su familia, en su hogar, con su esposa, no están pensando recoger su maleta y irse de la casa, abandonar la familia? ¿Cuántas personas no están diciendo, oye, ¿qué voy a hacer con estos muchachos? Ya no soporto más esta situación. Debido a la frustración, porque las cosas no están saliendo hasta este punto como tú quieres y yo que salgan. Eso no es tan sencillo bregar con eso. Por eso es necesario abordar estos temas, abrir el compás, revisar qué dicen los expertos con el tema de la frustración, pero también revisar lo que dice la Biblia. Porque la Biblia tiene la clave, la Biblia tiene el consejo práctico, la Biblia tiene la orientación precisa que nosotros necesitamos en este momento tan duro. Claro, la ciencia te da el diagnóstico y la palabra te da la medicina. Te da la medicina, pero tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en ella. Por eso que el Señor le dice, medita en este libro de día y de noche, no sueltes la palabra. Ahorita que estás pasando por esta situación, vuelve a Dios. Hay personas que se apartaron porque no veían el crecimiento, el desarrollo en su vida como cristianos y se frustraron. Algunos andan de iglesia en iglesia tratando de ver por qué no crezco, por qué estoy en esta situación. No, eso no se va a quitar porque te mueves de una iglesia, te mueves de otra. No, esto es, tienes que volver a Dios. No andar corriendo por todas las iglesias buscando la solución en persona, en los seres humanos, no. Los seres humanos, lo que simplemente vamos a servir es, de alguna forma, como instrumento, canales, para llevarte, para ayudarte. Una guía práctica en un momento preciso. Pero yo no creo en esa, ¿sabes? Que la gente dice, mira, alguna persona dice, mira, conmigo sí vas a crecer. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Porque la Biblia dice que el crecimiento lo da es Dios. Amén. O sea, los hombres, y repito esto, solamente vamos a servir como en un momento oportuno, como un canal, como un instrumento que Dios va a usar para bendecir, para que podamos cumplir una asignación o para recibir una formación y todo este tipo de cosas, para seguir adelante, como un mentor, alguien que te va a servir de inspiración, alguien que de alguna forma, bueno, tú lo ves como un líder y te va a ayudar a seguir adelante, pero simplemente somos instrumentos. ¿Por qué? Porque también tenemos carencias, también nos frustramos, también pasamos por situaciones adversas. Entonces, aquí poner la mirada en hombre, como que son ellos los que van a resolver el problema. Error. Grave error. Un error. Entonces, yo creo que con este maravilloso tema que hemos de alguna forma desarrollado hoy, le va a ayudar a muchas personas para que tal vez puedan identificar y darse cuenta que el tema de la frustración no es un asunto pecaminoso, sino que, bueno, como humano, porque ¿quién no va a caer en un tema de frustración ante una situación adversa que tú no esperabas? Ante una situación de salud que aparece y que horas y horas y horas y horas y horas y sigue igual el problema ahí. ¿Cómo no caer en una situación? Por eso tú ves a Job, el hombre de Dios, bueno, expresando algunas cosas ahí muy fuertes por lo que estaba viviendo. Y hay personas que como no están, algunas personas quieren dársela de sabia, ¿no? Porque están viendo que una persona cayó en un problema allí y entonces en vez de pedirle sabiduría a Dios para ver cómo abordar esa situación, entonces comienzan a dar una serie de cosas ahí, sin entender, porque hablar sin haber pasado por ese problema y dar consejos así sin ningún tipo de sabiduría es fácil, pero no es igual estar metido en el problema que verlo desde afuera, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que todos los que están allí sepan esto, que cuando te encuentres con una persona allí que está frustrada, bueno, vamos a darle la mano. Vamos allí y decirle, hermano, mira, no te quedes allí. Quiero compartir contigo una palabra. Aquí está Jeremías.
que también estaba pasando en un momento duro de su vida lo que tú estás viviendo hoy. Y quiero que sepas que como el Señor ayudó a Jeremías, también te va a ayudar a ti. Lo único que tienes que volver a la convicción de que Dios está ahí, de que Él no se ha ido. Y es posible que te sientas como se sintió Jeremías, que Él, ¿dónde estás tú, Señor? Te veo tan distante. Oye, tú no me escuchas. Me siento como un manantial seco. Ya no. Me siento seco. O sea, ¿cómo es posible que estoy orando, pero tú no haces nada? Esta gente me golpea y quiso desistir de tanta prueba, de tanta lucha del ministerio que el Señor le entregó. Después dice, pero eres más fuerte que yo. Yo quise callarme, yo quise renunciar, yo quise desistir, pero resulta que no pude. Entonces, bueno, tuve que volver a mi asignación otra vez y otra vez llegó esta gente a darme duro. Y hasta que el Señor, bueno, le dio la victoria. Amén. Espero de verdad que este tema haya sido de bendición para tu vida. Creo que Dios hasta aquí nos ayudó con este tema hoy. Pero quiero que de alguna forma tomes en serio estas palabras que te hemos dado hoy. Porque con mucho cariño hemos querido compartir este tema. Porque sabemos que hay gente, mucha gente que está frustrada. Deja lo que tú no puedes, porque hay cosas que se escaparon de las manos. Las cosas que tú no puedes, que tú ves que tú no puedes resolver, déjasela a Dios. No sigas ahí, o sea, tranquilo que Dios va a obrar en su momento. No nos demos de golpe de pecho, no nos estemos atormentando por situaciones que se escapan de nuestras manos. Tranquilo que Dios tiene control en la medida. Mire, aquí va a pasar algo tremendo, porque va a llegar un momento donde Dios va a responder de una manera tan fuerte que mucha gente ni cuenta se va a dar de la victoria poderosa que Dios trajo en un momento definido para alguna persona. Bueno, espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias por haber estado allí. A los que van a recibir este video, gracias por haber de alguna forma compartido los otros temas. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Esperemos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas bendiciones.